Hay una gran diferencia entre saber algo y recordarlo cuando más lo necesitas. Puedes conocer el Evangelio de memoria, pero si lo olvidas en medio de la tentación, el sufrimiento o la rutina, te quedarás sin fuerza. Pedro lo sabía y por eso en sus últimas palabras no nos dio algo nuevo, sino que rogó que no olvidáramos lo esencial. ¿Por qué tanto énfasis en recordar lo que ya sabemos? Hablemos de eso hoy. Cristo es mi todo. Cristo es el Rey del universo, es quien guía nuestras vidas. Él es grande y amoroso. Él es real. Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Es mi guía quien me fortalece. En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz. Y nuestro Dios es un Dios de rescate. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Hemos llegado al tercer día de una nueva serie sobre la segunda epístola de Pedro titulada Firmes y en Guardia. Segunda de Pedro es la última carta que el apóstol Pedro escribió antes de su muerte y contiene un mensaje urgente que la iglesia necesita escuchar con atención. En el texto que vamos a estudiar hoy vamos a ver lo que motivó al apóstol Pedro a sentarse a escribir esta epístola. Ya tocamos el tema y mencionamos estos versículos en el primer episodio, pero hoy vamos a profundizar un poco más en el tema que apasiona a Pedro: la importancia de recordar. ¿Pero qué es lo que debemos recordar y por qué es tan importante? Si tienes una Biblia, busca 2 de Pedro 1, del 12 al 15, y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Hace poco alguien me preguntó, ¿es necesario que cada sermón sea acerca del Evangelio? Ahora, no te voy a dar mi respuesta ahora mismo, pero quiero que tengas esta pregunta en mente porque es una buena pregunta y la vamos a contestar a través del estudio de hoy. Ahora, la Biblia contiene muchos temas. Está llena de una abundancia de sabiduría práctica. Hay mandamientos, principios prácticos para la vida, instrucciones sobre el manejo del dinero, instrucciones para las relaciones humanas, para padres, esposos, hijos y siervos. Hay sabiduría para los jóvenes, para los negocios, para lidiar con personas necias. Oye, ¿cuánta falta nos hace eso? Hay profecías y misterios sobre el fin de los tiempos. También hay información histórica, ética y moral. En fin, hay un sinnúmero de temas que podemos encontrar en las Escrituras. Sin embargo, el tema principal de todas las Escrituras, la clave para entender todo lo que la Biblia contiene, es la historia de cómo Dios prometió y actuó para reconciliarnos con Él a través de su Hijo. Pedro nos ha enseñado que esta reconciliación se lleva a cabo mediante la gracia y el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Nos dijo que Dios nos ha dado promesas que nos conectan con el poder de Dios en nuestra unión con Cristo, permitiéndonos vivir de una manera nueva, ya que hemos escapado de la corrupción que hay en el mundo. En resumen, Dios nos salva por gracia y nos transforma también por gracia. Mi hermano, todos esos temas que la Biblia abarca solo se pueden entender y aplicar de una manera eficaz a través del Evangelio. Si no mantenemos a Cristo y su obra redentora como el centro de nuestra enseñanza, corremos el riesgo de olvidar cómo y para qué Dios nos salvó. Podemos convertirnos en expertos en muchos temas bíblicos y al mismo tiempo predicar y creer un mensaje que carece del poder necesario para poner en práctica lo que aprendemos.
Incluso puede suceder algo más grave. Podemos tener una congregación llena de personas que conocen el contenido de la Biblia, pero que viven vidas desordenadas y caóticas porque no han entendido el mensaje y tal vez no han experimentado el poder de Dios para la salvación. Estas personas pueden ver las enseñanzas bíblicas como buenas ideas, consejos prácticos, pero no conocen verdaderamente al autor de la vida, la fuente de toda bendición y poder. Terminan practicando una religión a mi manera. Individuos así son susceptibles a ser engañados por falsas enseñanzas, ya que aún no han llegado a conocer a Dios. E incluso los que verdaderamente son creyentes se pueden desviar si no se mantienen aferrados al Evangelio. El apóstol Pedro entendía este peligro y por eso, después de hablar de cómo crecer y madurar en la vida cristiana en los versículos anteriores, ahora interrumpe su pensamiento en los versículos 12 al 15 para explicar el propósito de su epístola. Escuchemos este pasaje en la voz de Taimí, que nos acompaña desde Bauta, Cuba. Esto es 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 12 al 15. Por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya las saben y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. También considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos recordándoles estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Además, yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas. Gracias, Taimí. Otra vez, esto fue 2 de Pedro 1, del 12 al 15. Pedro quiere que su audiencia recuerde lo que han aprendido acerca de Cristo. Es más, en solo 4 versículos el apóstol usa una forma de la palabra recordar 3 veces. ¿Será importante? Dice que está listo para recordarles estas cosas en el versículo 12, que va a estimularlos recordándoles estas cosas, versículo 13, y que desea que podamos recordar estas cosas en el versículo 15. Ahora, antes de entrar en la importancia de recordar, debemos contestar la pregunta: ¿cuáles son estas cosas a las que Pedro se refiere? En el pasaje que estudiamos en el episodio anterior, Pedro usa la misma frase estas cosas 3 veces. En los versículos 9 y 10, la Nueva Biblia de las Américas traduce la frase como estas virtudes, pero en griego solo dice estas cosas. Pedro está hablando de las cosas que son nuestras por medio de las preciosas y maravillosas promesas del Evangelio. Son promesas de poder por medio de las cuales nuestras vidas son transformadas. También tiene en mente ese camino al crecimiento que nos provee esperanza por medio de Cristo. A eso se refiere la Biblia de las Américas cuando lo traduce estas virtudes, porque contienen las 2 ideas. Pero hoy yo estaba hablando con un amigo acerca de cómo interpretar el 3er Salmo, en el que el rey David habla del Señor como un escudo a su alrededor y el que levanta su cabeza. Y yo le pregunté, ¿qué nos enseña este pasaje acerca de Dios? Él apuntó a la protección divina, al sostén para la vida que nos da a conocer a Dios. Pero entonces le pregunté, ¿cómo vemos esto cumplido en Cristo? Mi amigo no había considerado esto, pero ahí está la clave para interpretar el Salmo. Y me dio gozo ver que esta pregunta abrió el pasaje para él de una manera asombrosa. Cristo es nuestro escudo. Cristo es el que sostiene nuestra vida, el que nos levanta la cabeza para tener esperanza ante nuestros enemigos. Y si vamos a entender las cosas de Dios y su significado para nuestras vidas, tenemos que entender que la raíz de todo es recordar el acceso a estas cosas que tenemos en Cristo. Entiende, mi hermano, que no son meramente la aplicación de las virtudes que nos brinda esperanza, sino la promesa de poder al estar en Cristo por gracia. Si simplemente intentamos ser virtuosos, adquirir conocimiento, ejercer dominio propio, perseverar, practicar la piedad, la fraternidad y el amor,
sin el poder que proporciona el Espíritu, sin la fe que tenemos en Cristo, solo estaremos realizando un esfuerzo humano con resultados humanos. Sería como una autoayuda o consejos prácticos que podría ofrecer un consejero secular. Sin embargo, si dependemos del poder de Dios para llevar a cabo estas acciones por fe, no seremos ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que hablamos en el episodio anterior. Y hermano, eso es lo que debemos recordar. Permíteme expresarlo de otra manera. Una vida de obediencia a través de la fe en Cristo que nos lleve a madurar y experimentar una transformación para la gloria de Dios es el objetivo de la fe cristiana. ¿Lo escuchaste? Déjame repetirlo, pero más sencillamente todavía. La fe cristiana nos conduce a una vida de obediencia a través de Cristo que nos transforma y glorifica a Dios. Si entendemos eso, entonces es fácil contestar la siguiente pregunta. ¿Por qué hace Pedro hincapié en recordar estas cosas que les ha dicho en los versículos anteriores? Escúchame. Recordar el Evangelio es un antídoto efectivo para la falsa doctrina y un estímulo eficaz para la piedad. La tendencia del corazón humano es a ser olvidadizo. No es solo un problema para el novato, es decir, para el nuevo creyente. Aunque hayas sido un creyente por 50 años, tu corazón tiene la misma tendencia. Por esto Pedro dice que siempre estará listo, que lo considera justo y procurará con toda diligencia para que recuerden la verdad del Evangelio y su poder para transformarnos. Ahora, vamos a desarrollar 3 puntos breves que surgen de este texto. 3 razones para recordar la verdad. 1. Es necesario recordar la verdad aun cuando ya la conocemos. 2. Es necesario recordar la verdad para mantenernos preparados. Y 3. Es necesario recordar la verdad de forma constante. Primero, es necesario recordar la verdad aun cuando ya la conocemos. En el versículo 12, Pedro escribe: por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya las saben y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. Mira cómo Pedro describe a su audiencia. Él afirma que ya saben estas cosas. Y no solo las saben, sino que han sido confirmados en la verdad y está presente en ellos la verdad. Pedro está diciendo: amigos, yo sé que ya conocen a Cristo y que han puesto su fe en Él, pero si se van a mantener firmes y tener una esperanza segura, tienen que recordar lo que ya conocen. Ahora, estas palabras de Pedro deben hacernos reflexionar un poco. Primero, debemos preguntarnos: ¿es esto cierto de mí? ¿He creído el Evangelio? ¿He sido confirmado en él? ¿Está presente en mí? ¿En qué está mi esperanza? ¿En Cristo o en mí mismo? Sería bueno que meditaras en esto ahora mismo. ¿En qué has puesto tu fe? Si has oído el Evangelio y has creído, eso significa que por medio de Cristo participas de la naturaleza divina. O sea, tienes un poder que viene de Dios y no de ti mismo. Y has escapado de la corrupción que está en el mundo por medio de los malos deseos. Eso viene del versículo 4. Esto significa que tus pecados han sido perdonados y que tienes un nuevo corazón, con nuevos deseos, aunque todavía luches con los deseos de tu carne. Y reflexionemos un poco más. Si creo en Cristo y las promesas del Evangelio, ¿estoy siguiendo este camino de crecimiento que describió Pedro por la fe y a través del poder del Espíritu Santo? En otras palabras, al vivir cada día en este mundo, siendo a la vez santo y pecador, ¿cómo estoy viviendo? ¿Cómo está mi vida? ¿Sigo como esclavo de mis deseos o estoy caminando en obediencia con la ayuda que Dios me provee? El propósito, mi hermano, de esta reflexión es hacernos recordar que el poder para cambiar no está en nosotros, sino en lo que Dios nos provee por medio de Cristo.
Y si no estamos caminando bien, es una oportunidad para arrepentirnos y volver a la fuente de nuestra esperanza. Ahora vamos a lo segundo. Es necesario recordar la verdad para mantenernos preparados. Ahora escribe Pedro esto. También considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos recordándoles estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Pedro sabe que le queda poco tiempo y lo correcto, lo justo, piensa Pedro, es dedicarse a recordarles estas cosas para estimularlos. Él anticipa su muerte inminente. Por lo tanto, mientras aún está vivo, él quiere hacer lo que considera correcto al avivar su memoria. La palabra estimular implica provocar y despertar. La persona que conoce el Evangelio no debe dormirse, sino que debe estar despierta para mantenerse firme. Mira lo que dice Thomas Schreiner sobre esto en su comentario. Los recordatorios despiertan y provocan a los creyentes, instándolos a valorar el Evangelio de nuevo. Pedro esperaba que sus palabras despertaran a los creyentes para que rechazaran lo que enseñaban los oponentes. Los creyentes conocen el Evangelio y sin embargo deben, en cierto sentido, aprenderlo de nuevo cada día. Mi hermano, si recuerdas estas cosas, si mantienes la verdad del Evangelio fresco en tu corazón, estarás despierto, alerto para reconocer los engaños, ya sean del mundo, de tu propia carne o del mismo diablo. Recordar la verdad nos deja preparados para enfrentar todo ataque seductor. Otra vez, Pedro dice que es justo, es necesario, es correcto. Sus lectores necesitan recordar estas verdades porque si las conocen pero las olvidan, no les sirven de nada. El mundo siempre estará tratando de conformarnos a su molde. La serpiente nunca dejará de susurrarnos al oído: ¿con que Dios te dijo que no hicieras eso? Para que dudemos o cuestionemos la santidad, la bondad o la justicia de Dios. Van a surgir falsos maestros que van a propagar una fe sin fervor, un cristianismo sin carácter, una profesión sin piedad. Solo mantendremos una verdadera piedad cuando recordemos la verdad del Evangelio. Y de lo contrario, vacilará y se desvanecerá bajo el asalto de las enseñanzas falsas. Pero mi hermano, no tiene que ser así. Recordemos. Tercero, es necesario recordar la verdad de forma constante. En el versículo 15 Pedro dice: además, yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas. Pedro explica que en lo que resta de la epístola, se esforzará diligentemente para que recordemos estas verdades en todo momento. Su intención es proporcionar un medio para regresar a estos principios una y otra vez. Y por esta razón, escribe. Utilizará palabras contundentes, emitirá un juicio severo contra los falsos maestros y lo que les espera. Incluirá advertencias severas para aquellos que se dejen engañar por ellos. Hablará del juicio final para los impíos y del glorioso futuro reservado para quienes conocen a Cristo, incluyendo un nuevo cielo y una nueva tierra. Pedro no desea que caigamos en el error de los hombres que viven desordenadamente y sin ley, pero comprende que si recordamos la verdad del Evangelio y vivimos conforme a la verdad de sus promesas, podremos crecer en nuestro conocimiento del Señor Jesucristo y mantenernos firmes. Por esto, escribe su epístola. Hoy, casi 2000 años después del apóstol Pedro, su urgente compromiso con el Evangelio sigue siendo evidente. Puedes leerlo en tu Biblia y hoy lo has escuchado en este programa. Mi hermano, por esto necesitamos mantenernos enfocados en el Evangelio.
Y no es que cada sermón debe ser acerca del Evangelio, sino que toda la Biblia apunta a Él y a su obra redentora y lo que Él hizo por nosotros, lo que Él nos provee para que vivamos vidas que agradan a Dios. Eso es lo que tenemos que recordar. Por esto escribió Pedro y por esto también estamos comprometidos a predicar a Cristo desde toda la Biblia. Él es nuestra única esperanza. Y escucha, cuando tu conciencia te acuse, también necesitas esta verdad. Cuando el pecado te parece demasiado atractivo, necesitas esta verdad. Cuando la cultura te está presionando a ajustar o a ignorar las leyes de Dios para tolerar o aceptar lo que Dios llama pecado, necesitas esa verdad. Recordar nos prepara para enfrentar las pruebas y nos fortalece para resistir. No te canses de oír y repetir las preciosas y maravillosas promesas del Evangelio. Recuérdalas. Son un bálsamo para nuestras almas y nos fortalecen para toda prueba. No hay nada más importante y, mi hermano, no hay nada mejor. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Mi hermano, ¿has entendido la importancia de recordar? No es que las otras cosas en la Biblia no sean importantes. Son importantes, pero solo se pueden entender y aplicar de una manera correcta y eficaz si mantenemos nuestros ojos en Cristo y nuestros corazones en el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Por medio del Evangelio recibimos preciosas y maravillosas promesas y el poder para una verdadera piedad. Recuérdalo y vive. Oremos. Padre Celestial, recordamos hoy que solo tú eres nuestra esperanza. Nuestro único consuelo en la vida y la muerte es que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que pertenecemos en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte a nuestro fiel Salvador Jesucristo. Señor, te damos gracias por enviarlo a pagar por completo todos nuestros pecados con su preciosa sangre y por liberarnos de la tiranía del diablo. Gracias por cuidar de nosotros, Señor, de tal manera que ni un solo cabello de nuestra cabeza puede caer aparte de tu voluntad. Creemos y confesamos que todas las cosas colaboran para nuestra salvación, para nuestro bien. Gracias por unirnos a Cristo y mediante su Espíritu asegurarnos la vida eterna. Haznos ahora completamente dispuestos y listos para servir y vivir para Cristo de ahora en adelante. En su nombre oramos. Amén. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global. Si esta programación ha sido impactante para ti, queremos saber de ti. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio@elfaroderedención.org. De nuevo, ministerio@elfaroderedención.org. Gracias por pasar este tiempo con nosotros estudiando temas que nos fortalecen en nuestro caminar cristiano. Para más información sobre este ministerio, síguenos en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y mantenerte informado sobre el ministerio del Faro.
Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Firmes y en Guardia. El Faro de Redención, Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.